Bueno, muy buenos días. Me imagino que es más que todo días, tardes para algunas, algunos, para todas y todos. Un saludo muy especial a todos los organizadores, organizadoras del evento, por su invitación inicial y por la muy interesante y agradable correspondencia que hemos sostenido. La charla va a ser una charla corta. Quiero comenzar por decir que me place enormemente participar en este espacio del DISUR. Soy un ferviente defensor de la universidad pública, especialmente la Universidad Pública Latinoamericana y de los enfoques latinoamericanos, como podrán ver de la presentación que voy a hacer. Entonces, ¿qué significa esto del diseño como sanación, como una praxis para el cuidado y la sanación del tejido de la vida? Y para explicarlo voy a usar cuatro conceptos. Los cuatro conceptos que voy a entrelazar a través de la charla. Los cuatro conceptos son el concepto de terricidio, es decir, estamos acabando con la tierra. El concepto que todas y todos conocen ya, muy común en América Latina, de crisis civilizatoria de la modernidad capitalista. El tercero es el concepto de transiciones. Y el cuarto es el concepto de relacionalidad o de la interdependencia radical entre todo lo que existe como un nuevo fundamento para la vida, o para pensar la vida. Bueno, comenzamos. Entonces, vale. Perdón. Primero, como les decía, voy a comenzar con este concepto de terricidio. Y luego nos adentramos brevemente en la cuestión del diseño como praxis de creación y potencialmente, porque en este momento no lo es, en general no lo es, de sanación de mundos y el tejido de la vida. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva nueva. Disculpen, ¿me oyen? ¿Se me están oyendo? Mónica. ¿Aló? ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Sí. Bueno, listo. Entonces sigo. Se oye mucho ruido, tal vez hay algunos micrófonos abiertos. Lo haremos desde una nueva forma que está emergiendo en América Latina de saber, conocer y hacer, que llamamos una configuración ontoepistémica latinoamericana. Y finalmente, y esta última parte la voy a hacer muy rápidamente, pensar en términos de 6 ejes para las transiciones. Yo sé que hay una forma de parar los pitos que se oyen cuando las personas entran, pero no sé cómo hacerlo, así que sigamos así. Primero, este concepto de terricidio es un concepto que ha sido propuesto por el movimiento de mujeres indígenas para el buen vivir en el Wallmapu, en la comunidad mapuche en el sur del continente, donde hablan ellas de que estamos acabando con la tierra y al acabar la tierra, al matar la tierra, estamos acabando las posibilidades para los pueblos y para los humanos de existir en la tierra, en el mundo, y que por tanto tenemos que irnos en contra de ese terricidio. Y el terricidio lo definen también no solo en términos de los ecosistemas físicos, sino los ecosistemas espirituales, y por tanto la posibilidad de crear una nueva matriz civilizatoria. Bueno, ese es el concepto de terricidio. Esta es una cara del terricidio, las grandes plantaciones de agrocombustibles, en mi región la caña de azúcar. Otra cara del terricidio, no la pensamos así visualmente, el monocultivo de tecnologías digitales, si se puede llamar así, la hiperdigitalización de la vida cotidiana, frente a la cual, como una problemática de diseño, tenemos que preguntarnos de qué ha pasado con... ¿Están viendo mi pantalla todavía? Bueno, confíen que están viendo. ¿Qué ha pasado con estas tecnologías? ¿Cómo se están diseñando como seres particulares? No vemos, ¿eh? No vemos la pantalla. Bueno, un momentito, por alguna razón se salió, dejó de compartir. Se escucha muy despacito. Bueno, un momentito. No sé qué está pasando. ¿Qué onda? Se murió. Se murió. Están viendo la pantalla, me están escuchando. Ya se ve la pantalla. Se ve y se escucha, perfecto. Te hablan Ahora sí. Te hablan Bueno, cuando ya tienes que pagar. Ciérrelo. Te hablan
cuando faltan 15. Asegúrense de cerrar sus micrófonos, por favor. Sí, por favor, sí. Bueno, simplemente conocemos en América Latina la llamada por una transición civilizatoria, el Foro Mundial de Porto Alegre, el llamado zapatista a crear un mundo donde quepan muchos mundos, que es el pluriverso. ¿Desde dónde vamos a crear esa transición civilizatoria? Desde una nueva forma de entender la vida, que es el principio de interdependencia vertical de todo lo que existe, de que todo está conectado con todo, de que somos seres agua, seres montaña, seres tierra, seres semilla, no somos separados del mundo natural, de que esta ontología dualista de la modernidad que separa humano de no humano, esa forma antropocéntrica, ese modelo monohumanista de existir, secular liberal, está creando lo que podemos llamar unos bucles tóxicos de la existencia cotidiana, de que nos construye como individuos en economías de mercado que pensamos de acuerdo a una sola verdad y un solo mundo, una sola posibilidad de ser en el mundo, cuando en realidad el mundo es mucho más complejo que eso. Y entonces, ¿cómo entra el diseño en esta problemática? ¿Cómo entra el diseño en esta problemática? Primero que todo, bueno, tenemos que pensar que el diseño mismo, como todas las tecnologías de la modernidad, como la academia, como las disciplinas, como la economía, deben declararse en crisis porque son parte de ese mundo que está en crisis y por tanto que podemos ver el diseño como un espacio en transición al servicio de las transiciones civilizatorias hacia un pluriverso. Entonces esa, digamos, es mi apuesta por el diseño. Esta es una de las pocas diapositivas en inglés. Simplemente hay un pensamiento que emerge del diseño que nos dice que tenemos que ir más allá de este concepto del antropoceno. El concepto de terricidio es mucho más radical en ese sentido. El antropoceno todavía se presta mucho para soluciones tecnocientíficas y de gerencia y antropocéntricas, cuando en realidad el problema es mucho más complejo y que en realidad lo que está en juego, como lo dice Tony Fry, es la creación de una nueva posibilidad de ser humano o nuevas condiciones para ser humano. En el contexto en que lo artificial, este es el trabajo de Clyde Dignot, que me parece muy importante, lo artificial se está convirtiendo en un nuevo horizonte para ser. Entonces, en ese contexto, ¿cómo repensamos lo humano? ¿Cómo repensamos el diseño? El diseño en general continúa siendo un campo súper interesante, como todas y todos sabemos, pero continúa siendo muy vinculado con la tecnología, con la economía, como la conocemos. Los grandes gurús del diseño continúan con un imaginario bastante tecnopatriarcal, es decir, de que podemos hacer todo, que podemos ir más allá de la biología, podemos dejar los cuerpos atrás si queremos, porque los materiales que vamos creando, que son materiales inteligentes, nos lo van a permitir. Pero entonces, si entramos a un enfoque ontológico del diseño, donde el diseño entonces se ve como una intervención en la creación de los mundos, vemos que podemos repensar el diseño de una forma muy fundamental. Para mí es la mejor definición todavía del diseño ontológico, de que cuando diseñamos una herramienta, una institución, un edificio, lo que sea, estamos diseñando formas de ser y de existir. Y que por tanto, esta fórmula me parece muy importante, que el diseño nos diseña. Nosotros diseñamos el mundo y el diseño nos diseña, lo mismo con las ciudades, con las tecnologías digitales, es el ejemplo más claro hoy en día. Y estas son las dimensiones ontológicas del diseño. El diseño es un espacio para la creación de mundos, una tecnología de creación de mundos y de creación de la vida. Me parece un momento muy auspicioso para estar en el campo del diseño. Hay una gran conversación emergente hoy en día que vincula sur global con norte global, con diferentes énfasis. Por ejemplo, en el norte global, el diseño para la innovación social es uno de los grandes temas. En el sur global, el diseño del colonial, los diseños de los sures, diseños con otros nombres, diseño autónomo. Aquí podríamos detenernos por 15 o 20 minutos para explicar esto. Y a quien le interese le podría enviar un artículo que tengo sobre esta gráfica, explicándolo un poco, pero por lo pronto simplemente enfatizo esto, que el diseño ha emergido como un espacio de pensamiento y de acción sobre la producción de la vida misma y la creación de mundos. O sea que es un campo súper importante hoy en día. En el del norte global, digamos, Ezio Mancini está articulando de una forma muy interesante esta idea
de que en los estudios críticos del diseño nos puede ayudar a repensar, podemos repensar la innovación social como una práctica completamente transformadora y radical, una práctica que ya se conciba desde la perspectiva de que operamos como diseñadores y diseñadoras en un mundo vivo, en un mundo con el cual estamos completamente vinculados y no en un mundo inerte, o sea, ir más allá del enfoque antropocéntrico del diseño. Y este es el libro que estamos escribiendo con dos colegas jóvenes diseñadoras y académicas y activistas. Simplemente les pongo aquí, les cuento un poquito del libro, de que es tratar de ver cómo podemos articular el concepto de relacionalidad radical o la interdependencia de todo lo que existe con el diseño a través de pensar en cómo rehacemos, reconstruimos nuestro entendimiento de la vida, nuestra historia sobre la vida, de que tenemos que construir una nueva historia sobre la vida, que no estamos separados del universo, el universo no existe independientemente de nosotros, y por tanto allí caminar hacia una concepción de diseño como la sanación del tejido de la vida. Volver a construir, volver a hacer, que lo que el diseñadora hace es hacer desde la perspectiva de la interdependencia y caminar hacia un nuevo modelo civilizatorio también para el diseño. Me parece que en América Latina hoy en día hay una gran producción teórico-política muy vital, muy importante. Esta es mi interpretación de lo que yo veo surgiendo de esas grandes interfaces que existen en América Latina entre la academia, la teoría social y el activismo. México, Colombia, Argentina, muchos países están embarcados en esta producción. Ahora mencionaré algunas pues, de los grupos principales en esto. Y para mí estos 5 conceptos, en cierta forma, están como introduciendo la posibilidad de una nueva matriz para entender lo que es el ser humano, para entender lo que es la vida social, para entender la economía. Y son los conceptos de territorialidad, somos seres territorializados, de comunalidad, somos seres que existimos en comunidad, la autonomía a nivel local en particular y la producción de lo común, hay mucho interés en la defensa de los comunes, las transiciones al pluriverso, de las cuales ya me he hablado un poquito, y este concepto de política en femenino que voy a definir más tarde, pero que se refiere precisamente a aquello de que la actividad política y el diseño como práctica política sobre la vida tiene que desarrollar una forma feminista y femenina de ser, centrada en el cuidado y la sanación del tejido de la vida. Bueno, entonces, contra el terricidio, tenemos toda esta serie de conceptos, esta nueva entramado conceptual, o como lo podemos llamar, configuración ontoepistemológica. Tenemos, por ejemplo, metas como el buen vivir, los buenos vivires, el Ubuntu, soy porque somos, como nos dicen en la diáspora africana, y que entonces surge de la vitalidad teórico-política de América Latina, surge esta nueva episteme, si se quiere, no dualista, volcada sobre la racionalidad. Esta es la zona de contacto. Yo olvidé el cruce de destinos. Esto podemos decir que es el cruce de destinos. Aquí tenemos, digamos, las dos configuraciones ontoepistémicas. Por supuesto que no existen separadas la una de la otra, existen completamente entramadas entre ellas, pero por un lado tenemos esta forma de pensar la vida y hacer la vida en términos de entramados comunitarios, como los llama Raquel Gutiérrez Aguilar, la gran socióloga, que somos seres territorializados, comunalitarios, que tenemos que buscar la autonomía en un pluriverso, versus la forma hombre de la vida, la forma de la modernidad, la forma antropocéntrica de existir, que se basa en esa noción de que somos individuos, que existimos en economías de mercado y que hacemos tomamos decisiones en términos de una verdad que solo nos da la ciencia y que deja por lado todos los otros conocimientos y formas de saber, y que todos compartimos un solo mundo, un mundo capitalista, globalizado, cada vez donde no pueden existir otros mundos, y que por tanto es muy importante allí afirmar la posibilidad del pluriverso.
Y que si miramos los conflictos ambientales, realmente muchos de ellos son conflictos ontológicos. Por ejemplo, cuando se defienden los ríos o los bosques o las montañas, porque, como dicen muchos grupos territorializados, son seres sagrados por un lado, a veces se pueden decir así, o porque, como dicen, por ejemplo, gente que defiende los ríos, yo defiendo el río porque yo soy el río, porque somos el río, somos el bosque, somos la montaña, no existimos sin el río, ni el bosque, ni la montaña, ni la semilla, y por tanto, de que allí encontramos una interfase, este concepto de zona de contacto pluriversal, que surgió en una conversación con Marisol de la Cadena y una activista afrocolombiana que ha estado detrás de unas personas impulsando la Declaración de Derechos del Río Atrato en Colombia, en el Pacífico colombiano, las zonas de contacto pluriversales, donde vemos que, por ejemplo, alrededor de un conflicto sobre un río, se encuentran estas concepciones de la vida y que, por tanto, es una zona donde el diseño puede operar de una forma muy inteligente y muy interesante. Esto habría que explicarlo mucho mejor y, bueno, ya estamos escribiendo algunas cosas al respecto. Y pasamos a la última parte, que va a ser, como les decía, ya bastante rápida, en los 12 minutos que nos quedan para completar la media hora y sí dejar algo de tiempo para las preguntas, que si pensamos en qué estrategias tienen sentido para avanzar contra el terricidio, hacia el buen vivir, en esas estrategias de transiciones civilizatorias pluriversales, ¿cuáles podrían ser esas? Esto no son ideas mías, esto es lo que yo veo, lo que yo siento, pienso que está surgiendo de nuevo de las luchas, surge sobre todo de las luchas de muchos pueblos y muchos colectivos, indígenas, afroambientalistas, feministas, etcétera, en espacios urbanos igualmente también, y los voy a nombrar y luego voy a explicar una cosa muy breve sobre cada una de ellas. Primer eje, y no hay una prioridad en estos ejes, no hay una jerarquía. Podemos entrar por cualquiera de ellos y nos vamos a encontrar con los otros. Primero, la recomunalización de la vida social. Segundo, la relocalización de las actividades productivas, culturales, etc. Tercera estrategia o eje, el fortalecimiento de las autonomías locales. Cuarta, la despatriarcalización y desracialización de las relaciones sociales. El quinto, que es quizás el más importante, la reintegración con la madre tierra, o como lo explican compañeros indígenas en Colombia, la liberación de la madre tierra. Y el sexto es cómo tejemos entre alternativas, cómo hacemos las crianzas mutuas, que es un término que surgió en Oaxaca y que estamos utilizando también en Colombia, en Oaxaca y en Chiapas, las creencias mutuas entre alternativas transformadoras. Bueno, para explicar un poquito, y obviamente para cada eje, podemos pensar en criterios de diseño, imaginar proyectos y crear otros futuros posibles. Bueno, primero, ¿por qué la recomunalización de la vida social? ¿Por qué volver a un hacer de la vida más colectivo, menos individualizante? Porque la globalización ha sido una guerra contra todo lo comunal y lo colectivo. Y, como dicen en Oaxaca también, el ser humano existe en una condición comunalitaria. Me gusta la forma en que lo pone Ezio Mancini también, cuando él habla de las comunidades actuales, lo llama slow, local, open and connected, son lentas, locales, abiertas y conectadas, pero es una forma también de repensar lo comunal hoy en día, porque lo comunal no significa aislamiento, ni pureza, ni nada, es precisamente lo contrario, y desde allí construir nosotrónicamente en compartencia, de nuevo términos oaxaqueños, de comunidades indígenas en Oaxaca, intelectuales activistas en Oaxaca, y con ese sentido de un horizonte comunitario popular centrado en la producción colectiva de la vida a partir de los jirones que existen de las comunidades. No estamos hablando de comunidades puras, ni mucho menos, pero que las comunidades en que todas y todos existimos, con esos jirones que quedan de una comunidad más integral que la sociedad simplemente de individuos, entonces que allí encontramos pistas también para el diseño. Segundo, relocalización de las actividades. Relocalizar la producción de la vida, porque se ha ido globalizando,
con el extractivismo, con la globalización, con el desplazamiento, el acaparamiento de tierra. No todo se podrá relocalizar, obviamente, no, pero sí se puede relocalizar muchas actividades a partir de verbos como el comer, el aprender, el sanar, el habitar, el conocer, y pensar en coaliciones de diseño para la relocalización y para la innovación comunitaria. El campo de la soberanía alimentaria es un campo muy hermoso para pensar todo esto, cómo reconstruimos los entramados que es la soberanía alimentaria, entramados de suelos, de agua, de semillas, de bosques, de montañas, de conocimientos y de saberes, pero necesitamos una nueva forma de pensar la innovación, más allá de la tecnología y los negocios, que se ha apropiado la innovación para realmente propósitos comunitarios o comunales. El fortalecimiento de las autonomías. La foto es de la lucha indígena Nasa hoy en día, está pasando hoy en día en el suroccidente colombiano por la liberación de la madre tierra muy reprimida, y son grandes teóricos de la autonomía, porque sin autonomía no hay recomunalización ni relocalización que pueda sobrevivir. Es otra forma de hacer política menos jerárquica, bajo principios de suficiencia, mutualidad, convivialidad. Es el proyecto de las comunidades. Es un proyecto que podemos proseguir, como, ¿cómo se dice? Podemos adelantar en las ciudades también, promoviendo formas de existir y reexistir, no patriarcales, no racistas. No liberales quiere decir que no solamente se basa en el individuo, en esa noción moderna del individuo autónomo, y también que se atrevan a ir más allá de las formaciones capitalistas. Este es súper importante, la despatriarcalización y desracialización de las relaciones sociales. Como dicen todos los movimientos feministas latinoamericanos, no hay descolonización sin despatriarcalización y desracialización, y esa óptica feminista antirracista, los movimientos de las vidas negras importan, de la no violencia contra la mujer, todo, pero también más allá de que realmente estamos hablando es de reapropiarnos las condiciones de la producción de la vida. Esto lo dice muy bien todo el grupo, que se me olvidó mencionarlo, de Puebla, ya que estamos más que todo en México, alrededor de, especialmente Raquel Gutiérrez Aguilar, Lucía Linsalata y Mina Lorena Navarro, que están haciendo un trabajo súper importante, y un grupo muy grande, también Chiapas y en Colombia, otras partes de América Latina, en Argentina sin duda, alrededor de eso, de esas formas populares, femeninas, comunales, de la política, que nos permiten volver a pensar en reapropiarnos de la producción de la vida misma, de las condiciones de la producción de la vida misma, reparar el daño por la ontología heteropatriarcal, blanco-capitalista, y este es de Rita Segato, que nos dice que esa política en femenino, de que nos habla Raquel Gutiérrez Aguilar, de que tenemos que optar por el camino relacional. ¿Qué quiere decir optar también por el proyecto histórico de ser comunidad? Y al final dice, la estrategia a partir de ahora es femenina. Esta es una estrategia, es una concepción feminista, crítica del capitalismo, del patriarcado, del racismo. Esto no es esencialista. Esto simplemente se refiere a que hay que recuperar colectivamente esas otras formas de ser y existir que hemos ido perdiendo, que nos han ido robando, si se quiere, más comunalizantes, más sintonizadas con la tierra y con la vida. Y el reencuentro con la madre tierra, bueno, Gaia, tierra, Pachamama, interdependencia, como quiera, autopoiesis, como quiera que entendamos a la madre tierra, como un horizonte para una praxis renovada de la existencia, en ese contexto de terricidio, que va mucho más allá de diseñar con la naturaleza. Es un concepto muy importante, no estoy diciendo que no. El diseño ecológico es un campo muy importante, pero que tiene que radicalizarse de una perspectiva de la relacionalidad radical de todo lo que existe y abrirse a otros futuros más allá de esa concepción del humano antropocéntrica separada de lo natural. Mucho trabajo en las áreas urbanas también para reintegrar ciudad y naturaleza. La ciudad ha sido construida a costas y espaldas de la naturaleza y de lo campesino. Bueno, creo que esta la voy a dejar de lado para pasar a la conclusión, básicamente sobre
cómo pensamos la construcción de alianzas, convergencias entre alternativas transformadoras, comenzando con la pregunta, ¿qué es una alternativa transformadora? Allí simplemente las invito a que vean el tejido global de alternativas, donde hay una conceptualización de este proyecto, digamos, de convergencia entre alternativas transformadoras de muchas partes del mundo. Es un proyecto que tiene una gran, digamos, pilar en la India, otro en México, otro en Colombia, pero que está empezando a cultivarse en otras partes del mundo. Bueno, lo mismo esta. Y una muy breve conclusión. Como nos dicen de nuevo las compañeras y compañeros NASA, nuestro presidente colombiano, hay que luchar por la tierra. Tenemos que unirnos en contra del terricidio, nos lo dicen también las compañeras mapuche del sur del continente, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y que la tierra también, como lo dice Laudato Si, en la encíclica, es nuestra casa común, la única que tenemos, así que ahí está, entremos, la puerta está abierta. ¿Qué significa entrar? Aceptar esa invitación que nos hacen compañeras y compañeras indígenas, especialmente en el contexto del diseño. Y ya sabemos que esto es una especie de fórmula del diseño, de que todas y todos somos diseñadoras y diseñadores, somos responsables por los mundos que co-creamos, y especialmente la necesidad de interrumpir ese proyecto globalizador de meter todos los mundos en uno solo, y el diseño ha sido muy integral ese proyecto, y el diseño puede abrirse a otros proyectos de mundo diferentes, y el diseño para las transiciones como una actividad de tejer y reparar el pluriverso, si se quiere, una puntada, un bucle a la vez y siempre colectivamente. Este es una especie de diseño, como yo he llegado a verlo, como una invitación que tenemos a todas y todos para que nos volvamos en tejedores conscientes y efectivos del urdimbre de la vida. Entonces, pues eso básicamente era lo que quería compartir con ustedes. Ahora sí paro de compartir. Me disculpan que, como les dije, va a ser bastante rápido. Es un trabajo en marcha, colectivo también, y confío en que no haya sido como tan rápido para que no se haya entendido bien. Bueno, muchísimas gracias.